Juan de la Puente nos acompaña esta noche, por supuesto, periodista, columnista, docente, abogado. Juan, gracias por estar con nosotros. Y vamos, por supuesto, a hablar de tu columna del viernes, que ha dado realmente en el clavo. Pero te quería preguntar primero sobre lo que acabamos de ver. ¿Qué expresa ya esta situación? Que bueno, que es la cola de todo lo que estamos viendo. Hay indignación en las redes por este maltrato, ¿no? A los policías, al ministro. ¿Qué podemos decir? Absolutamente innecesario, es indignante. A mí me parece que hay, si hay razones y si hay deseo de continuar con la investigación sobre el suicidio del expresidente, porque digamos por la trascendencia del hecho, eso es perfectamente entendible. Eso lo puede tramitar el Congreso a través de los mandos de la Policía Nacional y del propio Ministerio del Interior. Eso no necesariamente debería pasar por la presencia de oficiales de menor jerarquía. Y en otros momentos eso también ha sido así. De modo que yo creo que hay un primer error del Ministerio del Interior de haber permitido que vayan oficiales de menor graduación cuando la responsabilidad ante el Congreso la tiene el mando de la Policía Nacional, en lo que les corresponde, y también el Ministerio del Interior. En otros casos, los ministros y el mando en sí han impedido que esto ocurra, ¿no? Claro, porque sencillamente el mando no autoriza, y no van, porque además la Comisión de Defensa es una comisión ordinaria, pero para este caso no tiene las características de una comisión investigadora del Congreso y por lo tanto no tiene los apremios señalados en el artículo 97 de la Constitución. Estamos hablando finalmente del contexto que se detona, ¿no? Efectivamente, ya venía pues esto de atrás, pero que detona con el suicidio del expresidente Alan García. Y en tu columna del viernes en La República decías que lo que tenemos es una alta demanda ética con baja demanda de reforma, lo cual nos puede dejar un tanto perdidos. Señalas que este largo proceso ha liquidado a casi todo el liderazgo del país, ¿no? Y que de alguna manera hay que canalizarlo, ¿no? En lo que digo yo, pues tendría que ser, como señalas, los procesos de reformas y demás, que esto te lleve hacia algún punto, y eso parece estar desdibujándose. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Que yo creo que en esta brecha entre la alta demanda de ética pública de la sociedad y la poca oferta de transparencia y liderazgo político del país, pero también de liderazgo institucional, nos se está abriendo un vacío muy grande, que eso puede llevar primero a una profunda o mayor desconfianza y luego a la adición a posiciones o soluciones rupturistas, que es más o menos lo que pasó en Brasil luego de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Mucha gente se alegró, aplaudieron la caída de Dilma y dijeron que esto era un asunto estrictamente del PT. Pero con la presidencia del señor Temer no llegaron reformas, no llegó una ilusión de una recuperación democrática, una renovación democrática, y 2 años y medio después los brasileños terminaron votando por una propuesta profundamente autoritaria del señor Bolsonaro. De modo que hoy día llenar el vacío con una propuesta enriquecedora de la democracia me parece importante y tengo la impresión que eso no está sucediendo. Entonces tenemos una discusión o discusiones muy intensas, pero sobre temas muy puntuales, como por ejemplo lo que ha pasado hoy día, pero no tenemos, digamos, grandes apuestas para ilusionar al país de cara al futuro, ¿no? ¿Y cómo se ilusiona al país? Porque, por ejemplo, hablamos, en tu columna también lo citas, ¿no? Por supuesto, el contexto de las reformas, ¿no? Que todavía no caminan en el Congreso, pero había como cierta, no sé, cierta impresión de la clase política, ¿no? Que, bueno, las reformas no le interesaban mucho a la gente, ¿no? Que había pasado este tema del referéndum, donde pues Vizcarra se había impuesto de alguna forma, pero el segundo tiempo ya, digamos, no había una urgencia. Hasta que sale una encuesta el fin de semana y dice, no, que a la gente sí le interesa. Y de alguna manera se vuelve a reenganchar ese discurso, pero pareciera que es un tema como jaloneado, ¿no? Como que no hay un norte claro. Claro, porque una cosa es una crisis con liderazgo y otra cosa es una crisis sin liderazgo. Y lo que nosotros tenemos en las últimas semanas y meses es una crisis pero que no tiene liderazgo. La crisis entre julio y diciembre del año pasado fue una crisis con liderazgo. El presidente de la República empujando al Congreso, planteando 4 reformas, sacando el referéndum, forzando a la salida del Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la nueva Junta Nacional. Eso es crisis con liderazgo. Pero el proceso crítico sin liderazgo nos lleva a escenarios de esa naturaleza. Bueno, del Congreso no podemos esperar mucho, pero yo creo que el presidente debería recuperar ahí un papel protagónico en la crisis. Mira lo que está pasando hoy día y que además demuestra que las cosas no están saliendo como se pensaban. Y es que la Comisión Especial
de selección de la Junta Nacional de Justicia ha prorrogado hasta el 14, me parece, la entrega de documentos. Hay 11 candidatos apenas y porque inscritos. creo que hemos puesto demasiada expectativa en eso, pero además las circunstancias no favorecen. Por un conjunto de cosas, hay mucha gente que no quiere postular, probablemente teniendo todos los credenciales, porque no quiere ser sometido a una especie de moledora de carne. Entonces sería interesante mirar lo que está pasando con la Junta Nacional de Justicia, porque el eje de la reforma judicial diseñada el año pasado pasa por tener una nueva Junta Nacional eficaz, que revise el nombramiento de magistrados, que sancione jueces, es decir, que dé un remesón al sistema de justicia, y podría ser que eso no va a suceder. Y luego tenemos el paquete de las reformas políticas que ya tienen 2 meses de entregado al Ejecutivo y casi 1 mes entregado del Ejecutivo al Legislativo, y tampoco, ¿no? Porque además hay una resistencia de la élite política. Es entendible esta resistencia porque esa reforma va contra esta élite que está de retirada. Ya esta élite está de retirada, pero digamos, está en una franca oposición porque sabe que con esto, como podría decirse, este sería el capítulo de una dirección política de los últimos 40 años. Y entramos a una especie de déjà vu, porque el jueves se va a interpelar a la ministra de Educación. Entonces uno dice, bueno, esto es en realidad, y si hablas pues de por dónde pasó Saavedra, por dónde pasó la señora Martens, pues estamos como en un viaje de regreso al pasado, ¿no? Sí, porque reciente, que sabemos que no nos llevó a gran cosa. Además, sí, ¿no? pero ya en un contexto distinto, porque la interpelación del ministro Saavedra fue en el contexto de una enorme ofensiva del fujimorismo para arrinconar al presidente Kuczynski. Aquí es al revés, yo creo que tenemos un Congreso mucho más fragmentado y tenemos desde fuera una presión conservadora. O sea, esta interpelación de la ministra no nace del Parlamento, nace del grupo conservador denominado Con mis hijos no te metas, y probablemente tenga otros intereses al costado. Pero es interesante cómo estas presiones externas al Congreso logran imponerse para establecer una agenda que el Congreso hace 20 días, 1 mes no lo tenía, porque el Congreso estaba en una lógica distinta y ha sido jalonado a la interpelación. Pero ahí tocas un punto muy interesante, porque efectivamente, si el liderazgo político está liquidado, ¿no? Básicamente, fuera pues del presidente en ejercicio, pero prácticamente todo el liderazgo político está liquidado. Mañana me parece que se presenta la acusación penal contra Ollanta Humala, sí, ¿no? Keiko Fujimori, bueno, los fiscales han dicho que esa casación tiene que ir a un pleno de Supremos, ¿no? Para poder ser decidida. Es decir, no se ve que ninguno de los que están ahí adentro, García está muerto, ¿no? Kuczynski, bueno, en una situación pues muy delicada también de salud, no se ve que nada vaya a sobrevivir políticamente, me refiero, en esas circunstancias. Cuando tocas el tema de Con mis hijos no te metas, ¿cabe la posibilidad que cuando hablamos de opciones rupturistas que vayan a apuntar hacia el 2021, pueda ser también una opción conservadora? Totalmente. Porque hasta hace poco, Juan, eso parecía, si no imposible, remoto. No, todo es posible considerando que, digamos, hay un escenario donde hay una generación de políticos en retirada, pero que no se están retirando totalmente, y en ese mismo escenario hay un ingreso de nuevos liderazgos políticos. Hoy día nomás habría que considerar que el presidente tiene 54, 55 años y el premier no tiene 50 años. Ya se ha producido un relevo generacional, por lo menos en la parte del gobierno central, y esto yo creo que camina en esa lógica a los próximos meses, a los próximos años. El sistema puede permitir en el Perú eso. En las elecciones del año pasado, en 15 días, el señor Muñoz cosechó 1,5 millones de votos, ¿no? Pero el señor Urresti también cosechó en el mismo tiempo 1 millón de votos. Entonces, el sistema te puede producir un Muñoz como te puede producir un Urresti. O puede producir personas a la derecha de Urresti, o puede producir personas o candidatos a la izquierda de Urresti. De modo que en un contexto de una crisis sin liderazgo, es posible empoderar en medio de la desconfianza a gente que plantee soluciones radicales. ¿Cuáles soluciones radicales? Sacar a las Fuerzas Armadas a la calle contra el delito. La otra, pena de muerte, que es un recurso fácil. La otra, pena de muerte y fusilamiento de los corruptos. Todas estas medidas han sido planteadas por, digamos, candidatos extremistas en el mundo en los últimos años. Eso no ha significado que necesariamente haya mejorado las cosas. Mira los problemas que tiene hoy día el presidente Bolsonaro, que además ha hecho el discurso más radical de las últimas décadas en América Latina y no le está yendo necesariamente bien. Allí a uno le genera o te despierta esta reflexión de que la corrupción, si bien siempre es una
o la lucha contra la corrupción es una demanda ciudadana, el gobierno lo repite todos los días, la lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga, muchas veces no engancha bien en tu, digamos, en tu desarrollo institucional, en que algo bueno salga de ello, ¿no? Porque al final puede ser manipulada de un lado y del otro. También Porque además, sobre todo con un poder judicial como el que tienes también. y porque el sistema es fuerte. Que quizás el primer dato de los últimos años, probablemente desde la caída del presidente Kuczynski hasta ahora, es la enorme fuerza del sistema que ha soportado todos los revesones del año pasado y de este año. Hemos hecho una transición constitucional, tenemos presidentes detenidos, presidentes fugados, candidatos presidenciales detenidos, un presidente que se ha suicidado, tenemos un Congreso desprestigiado, hemos tenido referéndum, pero el sistema está resistiendo. Y yo diría que así como es importante el dato de que el Perú quiere cambiar y la sociedad quiere que el sistema cambie, hay una enorme resistencia, digamos, de este sistema que se niega a morir. Y además porque creo que el presidente ha ganado todas sus batallas el año pasado en la narrativa del cambio, pero eso no significa que el cambio ha venido. Entonces, en esto yo no estoy en el grupo de necesariamente los optimistas. Creo que estamos parados en el umbral donde se juega el pasado y el futuro. Y tengo la impresión que el sistema, ¿no? Quienes plantean el cambio no tienen todos los elementos para construir el cambio. Sí me parece grave que en estas condiciones lleguemos a las elecciones del 2021 y creo que en esas condiciones elegiríamos un presidente muy débil. Y lo que el Perú necesita es tener un presidente fuerte. ¿Y el golpe de timón cómo se da? Si uno está sentado en Palacio de Gobierno, en el asiento de Vizcarra, ¿cómo se da ese golpe de timón? Primero,